No soy un cineasta puro. No me preocupo por la yuxtaposición de imágenes, ni por el color o los elementos visuales. Todo eso me da igual. El concepto de lo que hago se basa en la idea tradicional de contar una historia. Esa intención homérica de poder contar una y otra vez la historia de la guerra de Troya, de ir transmitiéndola hasta que alguien la escriba. Nadie sabe quién fue Homero. We're coming low out of the rising sun, and about a mile out we'll put on the music. Yeah, I use Wagner. It scares the hell out of the slopes. My boys love it. Soy John Milius, cineasta, historiador y narrador. John Milius ha escrito más películas que cualquier otro guionista de Hollywood. Fue uno de los primeros tipos que dijo, así es como habla la gente. No escribe para cobardes ni para mujeres. Escribe para hombres porque es un hombre. No es uno de esos directores que van de una película a otra. No es ningún sicario. Él ha de sentir lo que hace. Hizo la mayoría de las películas clave de aquellas décadas. Participó o directamente escribió y dirigió grandes películas con grandes personajes. Es sorprendente el camino que recorrió para llegar hasta allí. Lo más interesante de John es que tiene más personalidad que sus películas. John es una persona muy interesante y un magnífico narrador de historias. Francis no es capaz de contar una historia como lo hace John. George es un gran narrador, pero no tan bueno como John. Ninguno lo somos. Es un poeta de la cabeza a los pies. Le gusta mostrar las cosas más grandes de lo que son. Ha creado su propio personaje. He oído que se define a sí mismo como un anarquista zen. Es una especie de Bill el Salvaje con pistolas. Se cuenta que una vez le sacó una pistola a un ejecutivo. Me gusta John porque dice lo que piensa, aunque a veces me preocupa que no piense. Es un oso de peluche con una AK-47. Quería convertirse en una leyenda. Me crié en San Luis, Missouri, en ese plácido estilo de vida del medio oeste. Todo era normal. Nevaba en invierno. Mi familia estaba bien. Era bastante disfuncional. Los tres hermanos nos peleábamos a muerte. Mi abuelo, el padre de mi padre, tenía una empresa de calzado llamada Milius Shoe Company y se jubiló cuando mi padre era aún pequeño. Mi padre era bastante mayor. Cuando nací él ya tenía 58 años. Así que la diferencia generacional era enorme. De niño, mis héroes eran el incomparable Gene Autry, Roy Rogers, y John Wayne también fue una gran influencia. Y aunque resulte raro, Chuck Yeager, que rompió la barrera del sonido y fue el mejor piloto de pruebas. Vivimos en San Luis hasta que tuve 7 años y luego nos mudamos a California. Todo giraba en torno al club de campo de Bel Air. Mi padre era ya un adolescente y se estaba rebelando. Creo que no le gustaba nada el tipo de gente que había en el club de campo. Él tampoco les gustaba a ellos. De adolescente, fui la oveja negra de la familia. Fui el chico malo. Fui siempre el solitario, el marginado.
Siempre ha tenido un carácter rebelde. Si la contracultura iba a la izquierda, él iba a la derecha. Siempre hacía lo contrario que la mayoría. Intentaba ser lo más controvertido posible. En todo lo que hacía, siempre iba contracorriente. Esperaba el día en el que dejaría los estudios y en el que me reclutarían o me alistaría para ir a Vietnam y quizá no volver. De hecho, no tenía intención de volver. Iba a ser piloto de la aviación naval y posiblemente no pasaría de los 26 años, porque no le veía sentido a vivir más. Pensaba que o me mataban o haría carrera en el ejército. Tenía asma y me rechazaron. Fue desmoralizador. No pude ir a la guerra. Entonces tuve que reconsiderar lo que iba a hacer con mi vida. Pertenecía a una generación educada en el estudio de los clásicos. A través de esos personajes fue alimentando ese profundo anhelo de ser ese tipo que se alista en el ejército y sacrifica su vida. O al menos está dispuesto a sacrificarla. Pero no pudo hacerlo. De pronto, fui consciente de su insignificancia en este mundo y de que no había hecho nada relevante. Me metí en un cine en el que estaban poniendo un ciclo de películas de Kurosawa. Vi casi todo lo que había hecho y nunca había imaginado que fuera tan buen director. Después de ver las películas de Kurosawa, me di cuenta de que me atraía la idea de hacer películas o de escribir guiones. Quise ser militar, pero como no podía porque tenía asma, ser director era la segunda mejor opción. Y acabé en la Universidad del Sur de California. La USC es el West Point de Hollywood. En aquella época creo que solo había 3 escuelas de cine en Estados Unidos. Hoy cuesta creerlo, pero entonces solo estaba la Universidad de Nueva York, la USC y UCLA. La USC de hoy es muy diferente. Entonces eran solo unas cuantas casuchas que habían convertido en aulas para las clases y en un plató. Ahora es más difícil entrar en la escuela de cine que en la facultad de medicina. Hay miles y miles de estudiantes que aspiran a ser directores de cine. En aquella época solo éramos unos pocos. De todos los que estudiábamos en la USC, solo éramos un grupo, puede que de unos 12 o así, a los que nos gustaba de verdad el cine. Éramos agresivos y estábamos deseosos de hacer películas y formábamos ese grupo. John era un tipo grande y fornido, un auténtico californiano al que le gustaba el surf y que tenía una presencia física imponente. Conocí a John estando a oscuras. Estábamos en la proyección de unos cortos de estudiantes del curso anterior y después de uno de los cortos se oyó una voz al fondo de la sala. Era la voz de John diciendo: «Esta película no tiene suficientes agallas». Recuerdo que John vino una vez y quizá él no lo recuerde, pero a mí no se me olvidará nunca. Llegó con un enorme sombrero mexicano, parecía un auténtico bandido mexicano, y la verdad es que así imponía mucho. No hay que olvidar que aquello era la universidad de los años 60 y el punto de vista de John era considerablemente distinto al de la mayoría de aquellos estudiantes. Draft card burnings became common, and the chant of "Hell no, we won't go" was the theme of the protest generation. Los hippies solían llevar unas chapas en las que ponía el Nirvana ahora, con el símbolo de la paz. Cogí una de esas chapas y la cambié. Le di la vuelta al símbolo de la paz para que pareciera un B-52 y puse el apocalipsis ahora. Y luego puse la nube atómica en plan, acabemos ya con esto. Hablando un día con él me dijo: «En realidad soy un hippie. La gente cree que soy de derechas, pero en realidad soy un hippie. Solo que los hippies nunca me elegirán rey y yo quiero ser rey».
Hay una historia que es cierta, porque yo estaba allí, pero que he oído que se ha desmentido. En la quinta semana de curso teníamos que hacer un proyecto y yo hice un corto a color con muchos extras y demás. Cuando llegó el momento de proyectarlo, no lo hicieron. Y el profesor me dijo que no lo iban a proyectar porque el resto de alumnos no habían terminado sus proyectos y se sentirían avergonzados. John se enfadó mucho y le dio un puñetazo al profesor. John ni siquiera estaba en mi grupo de trabajo, pero aunque no estuviera en tu grupo, te defendía si lo veía justo. El espíritu de equipo era muy importante para él. George admira a John como a un hermano mayor. Está claro que hay lealtad y amistad entre ellos, y mucha historia. No sé si es como el hermano mayor o más como el tío loco. George y John formaban un grupo al que se acoplaban el resto, orbitando siempre alrededor de los festivales de cine de estudiantes que hacían cada año. Vi su corto antes de conocer a John. Se titulaba Marcello, me aburro mucho. Fue un corto legendario, porque cuando John lo estaba haciendo decía, va a ser el mejor corto de todos los tiempos. Uno de los personajes, creo que era el de Marcello, decía, voy a ser grande, muy grande. Quiero ser muy, muy importante. Estaba claro que tenía mucho talento para los diálogos. Fue la primera vez que me di cuenta de lo bueno que era John Milius. Ese corto y el de THX estaban por todas partes. Ganamos mucho con esos cortos. Aunque hubieras ido a la escuela de cine, las oportunidades de entrar en la industria del cine seguían siendo muy escasas. Olvídate, no funciona. No intentes hacer películas que crees que gustarán en Hollywood, porque no va a funcionar. Había tantas posibilidades de que entráramos como de que nevara en el infierno. Aunque pensáramos que no había futuro, era un gran momento que podías aprovechar para hacer todas las películas que pudieras. En aquel entonces, de todos nosotros, John era la estrella. Se le consideraba el de más talento y el que acabaría siendo un gran director. Willard Huyck me consiguió un trabajo el mismo verano que acabé la universidad para trabajar en AIP, American International Pictures. Se nos conocía como los reyes de las películas de serie B. Hicimos cine de serie B. Películas como Acto de Venganza o Black Mama, White Mama. Contraté a dos jóvenes, dos lumbreras recién graduados en la Escuela de Cine de la Universidad de California. Un granuja malhumorado llamado Willard Huyck y un tipo grande y ampuloso, con ojillos penetrantes y mucha tontería encima, que se llamaba John Milius. A mí me despidieron por insubordinado y a Willard por antipático, pero nos volvieron a contratar a la semana siguiente para que escribiéramos un guión. Yo tenía una idea para una película, algo robado de la película 12 del patíbulo. Pero no tenían suficiente dinero para que fueran 12, así que al final se tituló Los 8 del Diablo. Wait a second, this thing's going to explode! One thing about you, Burrow, you bluff easy. You make damn good whiskey. Fue malísima. Hubo una especie de cambio de guardia y John estaba el primero para entrar en Hollywood, porque su nombre apareció en Hollywood Reporter. Todos dijimos, vaya, mirad, el nombre de John sale en Hollywood Reporter. Nunca nadie que hubiera estudiado en la escuela de cine había conseguido entrar en la industria y él se había colado. En Hollywood nada funcionaba y el público le había dado la espalda al cine. El Star System se había desmoronado y todos los estudios se estaban viniendo abajo. Estábamos a mediados de los 60 y todo el mundo, gente como Warner, Zucker, Zanuck, todos los que habían creado la industria se estaban jubilando y vendiendo los estudios a corporaciones que no sabían mucho de hacer cine. Para evitar hundirse del todo, muchos tomaron medidas radicales. Asumiendo riesgos es como se consiguen éxitos que sacan el negocio adelante. Eso no se logra siendo convencional. Lo que estaba claro es que hacía falta una nueva generación de cineastas. Gente como Milius, George Lucas y Coppola. Todos tuvieron la suerte de estar allí en ese momento. Lograron salir de las trincheras y se hicieron ver. En resumen, se dispusieron a cambiar el mundo.
Ya no les cerraban las puertas en las narices, sino que los estudios daban la bienvenida a estas nuevas voces. Fue como una segunda fiebre del oro. Llegamos en el momento más importante de la historia del cine. ¿Qué sabes hacer? ¿Cómo puedes ayudarnos? Y John lo que hacía bien era escribir. Cuando era joven y aspiraba a ser productor, llamé a un agente, a un amigo mío, Mike Medavoy. Entré en la oficina de Al y le dije, mira, represento a un joven con mucho talento. Me dijo, si le contratas te deberé un gran favor. Estaré en deuda contigo. Y yo dije, vale. Me dio el nombre de ese guionista, John Milius, y fui a verlo a su apartamento. Cuando se abrió la puerta apareció un tío enorme con barba. El piso parecía estar lleno, aunque solo estábamos nosotros dos. Pero para colmo, John tenía un crestado rhodesiano, que es un tipo de perro casi tan enorme como el gran danés. Apartó el perro y me senté en el sofá, aunque el perro seguía intentando subirse. Intenté contarle mi historia y lo que quería. Es típico de John Milius que me dijese, mira, me gusta tu historia y aceptaré el trabajo con una condición. ¿Cuál?, pregunté. Y me dijo, que te lleves a este perro. Ladies and gentlemen, you have no idea how good it makes me feel to be here today. Había pedido que unos cuantos guionistas de Hollywood se reunieran conmigo. Y vinieron Malik, Hikes y John. Yo no conocía a John, solo había oído hablar de él. Les dije, quiero hablaros de Evel Knievel, y Milius saltó, es genial. Sabía que era un personaje loco, muy americano. Intenté negociar con él y me dijo, ya estoy haciendo muchas películas. Y yo le dije, ya sé que eres un guionista muy importante. Y le pregunté, ¿qué es lo que quieres? Y me dijo, quiero chicas, oro y armas. Entonces llamé a uno de mis chicos y le dije, ve a buscar a unas cuantas de esas fulanas pistonudas que hay por Hollywood. Me preguntó a dónde debía llevarlas y dije que a una casa que yo tenía en Palm Springs. Y dije que le dieran todo lo que necesitase. Le dije, déjame preguntarte algo, ¿quieres dinero? Y te lo vamos a dar, pero ¿también quieres motos? Sí, motos. Dijo, así que le di una moto y estuvo montando en ella y le encantó. Estaba deseando ir a Palm Springs. Una semana después llamé a mi gente. Tenía a 2 tipos atendiéndole y les pregunté cómo iba la cosa y me dijeron, no muy bien. ¿Cómo que no muy bien? Y me dijeron que no había escrito nada. Tiró el guión que había escrito ese tipo inglés, Alan Caillou, a la piscina y le dio con un remo hasta hundirlo. Entonces les dije, decidle de mi parte que se acabaron las armas, el montar en moto y que las chicas se irán si no hace lo que debe. Estaba en el Hotel Plaza en Nueva York y llegaron 15 telegramas para mí. Entonces me di cuenta de que en esos telegramas venía el estupendo guión de la película. Me llegaron 140 o 150 telegramas. Me encantó lo que leí. Creo que tardó en escribirla 3 o 4 días. Ahora daba miedo. John era un guionista muy valioso para los estudios. Me adoraban porque había escrito Harry el Sucio. El nombre de John ni siquiera aparece en el guión, pero él salvó esa película. La definición del personaje viene marcada por sus estupendos diálogos. Después de 2 frases ya sabías exactamente quién era Harry el Sucio. But Ian, this is a 44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and would blow your head clean off. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Creo que le gustaba lo exagerado. Creo que le gustaba todo aquello que estaba al límite. Las situaciones extremas en las que había una delgada línea entre la realidad y lo ridículo. Pero a veces lo ridículo era más divertido. Esos diálogos te marcan para siempre. Harry el Sucio fue todo un éxito. Después hice Harry el Fuerte. John era muy buen guionista. Así es como te conviertes en el favorito.
Recuerdo que Frank Wells era el director de los estudios y un día me citó. Había una nota en mi mesa cuando llegué por la mañana que decía que el señor Wells quería verme. Dios mío, el jefe, el mandamás de los estudios quiere que hoy coma con él. ¿Qué he hecho? Fui a verle y me dijo, siéntate, John. Me dijo, estamos muy orgullosos de ti, has hecho todas esas películas para nosotros y eres nuestro mejor guionista. Estamos muy orgullosos de ti. Pero he de decirte algo de esa chaqueta que llevas siempre puesta. John vino una noche a cenar a mi casa. Tuvimos una velada fantástica. Todo el mundo volvió a su casa y eso fue todo. Unos 3 días más tarde le dije a mi mujer, o me pasa algo en la nariz, o hay una rata muerta en la casa. Yo le dije, sí, es mi chaqueta de ante español. Y entonces me dijo, ¿la tienes aquí? Y yo dije, sí, ¿por qué? Porque vamos a quemarla. Abrí la puerta del armario y casi me desmayo. John se había dejado allí su chaqueta y esa era la rata muerta. ¿Quemar mi chaqueta? ¿Pero por qué? Quiero que te asomes, me dijo. Allí a la entrada de los estudios hay una limusina, ¿la ves? Quiero que te montes en esa limusina, porque va a llevarte a Beverly Hills. Y allí te espera un dependiente para que te pruebes 2 chaquetas de lana, las mejores que tiene. Porque estamos muy orgullosos de ti y queremos que vistas bien. Y por eso vamos a quemar tu vieja chaqueta. Dije, voy a sentir que pierdo algo, pero supongo que también gano algo. Y me dijo, es una buena forma de verlo. Todos los guiones de John eran geniales. No siempre se conseguía la primera. Y a John no se le daba bien reescribir sus guiones, porque creo que pensaba que lo que había escrito estaba exactamente como él lo quería. En las aventuras de Jeremiah Johnson solo rodaron el 60% del guión. Ese guión de John Milius fue mítico como todo el material que escribió, pero ese guión era en un principio muy violento, como casi todo lo que escribía. El guión original de Milius era sobre un tipo que se alimentaba de árboles y de hígados, mataba a los indios, los descuartizaba, se comía sus hígados, bebía su sangre, gritaba. El trabajo que John hacía hablaba de algo primitivo y auténtico de la condición humana. Y no temía expresar opiniones políticas o mostrar conductas no bien vistas. En aquella época, Milius estaba muy orgulloso de su imagen de macho y la llevaba al extremo. Medio en broma, medio en serio. Se paseaba con su coche lleno de armas y perros de caza. John era muy carismático en ese sentido y aspiraba a ser legendario. John, en muchos sentidos, tiene ciertos celos de los personajes que ha escrito y le gustaría meterse en su piel y representarlos. Son el tipo de personajes que le gustan y quiere ser como ellos. Su favorito es ese hombre extremo que no teme a nada. No creía mucho en ello, pero era una pasada. John Milius es un símbolo de la década de los 70. Posiblemente, en el fondo no seamos tan diferentes. John es un romántico y creo que en el fondo es como yo y le encantó la película de las aventuras de Jeremiah Johnson cuando la terminamos. Creo que la manera que John tiene de contar una historia tiene cierto aire dramático. Es muy intenso. Entiende que para que una película sea interesante, tiene que ser intensa. Le hicieron el encargo de escribir El juez de la horca. El juez de la horca es uno de los mejores guiones que he leído nunca. Era magnífico, bueno y bien pulido, y dejó a todo el mundo boquiabierto. Ese trabajo reflejaba una postura impenetrable. No se podía cambiar. Ese tipo realmente creía en lo que estaba diciendo. Se lo enviaron a Lee Marvin. Su agente se lo había hecho llegar y lo estaba leyendo. Y le estaba gustando mucho, pero se emborrachó. Lo dejó en la silla y se fue o se quedó dormido o algo así. Newman lo cogió y empezó a leerlo y se lo llevó.
Llamó a su agente en Los Ángeles y les dijo: comprad este guión, quiero hacer esta película. Entonces vinieron a decirme que querían comprar el guión, y yo les dije: vale, pero quiero dirigirla yo. Y ellos dijeron: no, no es posible. Así que le puse dos precios, uno muy barato si yo dirigía la película y otro que era cada vez más caro si querían hacerla sin mí. Y al final pagaron el precio para hacerla sin mí. En 1972-1973 eso era una barbaridad de dinero. No hay película buena sin un buen guión. The law says that the guilty shall be punished. And I say it shall be done in broad daylight in the open, not sneaking around. No fue la misma película. Huston no era el más indicado para dirigirla y sin duda Newman no era el más indicado para protagonizarla. Y son profesionales estupendos. Paul Newman es una de las mejores personas y más inteligentes de este mundo. No tengo nada en contra de él, pero no era el adecuado para ese papel. Mis guiones eran cada vez más caros y sabía que iba teniendo cada vez más poder y que debía aprovecharlo para que alguien me dejara dirigir una película. Quería ser director, en gran parte como autodefensa. Había un proceso por el que se sometía el guión a la evaluación de alguien que no era un creativo. Alguien que había estado en Stanford o Harvard, pero sin un pelo de creatividad en el cuerpo, editaba sus guiones. Y eso le frustraba profundamente. Odiaba a la gente que revisaba sus guiones y consideraba que corrompía el trabajo que él había hecho. Había una mujer que era nuestro contacto con los estudios y vino un día y John empezó a contarle una historia. Era una historia con muchos detalles. Cuando acabó, ella se levantó y dijo: esa historia no nos vale. Creo que debes replanteártela. No me parece muy buena. Y se fue. Y John dijo: bueno, se ve que hay gente a la que no le gusta Macbeth. Le había contado la historia de Macbeth y ella ni la conocía. En aquella época, John Milius era una figura importante. En mi opinión, y en la de muchos otros, era una pieza clave en Hollywood. Recibí una copia en 16 milímetros de Los Ángeles del Infierno, la película de Howard Hughes. Recuerdo que les dije a Spielberg, Schrader, también estaba John, y otros cuantos, que tenían que verla porque las secuencias aéreas eran espectaculares. George estaba a punto de hacer La Guerra de las Galaxias. En fin, vimos la película y por supuesto era una copia de 16 milímetros en blanco y negro. No había escenas coloreadas ni proceso de dos colores, era bastante deficiente. Pero la imagen era tan potente que cuando se terminó el rollo y con la luz del proyector aún parpadeando, John se levantó y dijo: este es el tipo de películas que se deberían hacer y es el tipo de cine en el que tenemos que centrarnos. Fue como un meeting sobre el cine que de verdad importaba. Tanto como para levantarse y dar un discurso. Cuando la película de 16 milímetros pasó por el proyector, despertó inmediatamente esa pasión por el cine. Lo que quería es ser capaz de controlar y llevar a cabo la visión que él tenía. Y creo que por eso quería dirigir. Le llamé y le dije que quería pasar a verle y me dijo: ven a casa esta noche, tengo a gente invitada a cenar. Era el centro de atención de la mesa, hablaba sin parar y fue muy grosero conmigo. Al final me cabreé y le dije: oye, gracias pero tengo que irme. ¿Dónde vas, grandullón? Y le dije: me voy, no aguanto más tus gilipolleces, me largo. Y me dijo: no pienso seguir escribiendo para esos tacaños de AIP. Y le dije: vale, pero te iba a dejar dirigir la película. Y me dijo: ¿vas a dejarme dirigirla? Y yo le dije: sí, voy a dejar que tú la dirijas. Yo hasta le habría pagado. John Dillinger. All right, everybody, hold it right where you are. This is a robbery. Por fin quería hacer películas sobre adultos. Eran obras con mucha moralidad. No idealizó a Dillinger de la misma manera en que Coppola idealizó a la familia Corleone. Por muy interesante que sea John Dillinger, no deja de ser un criminal. Who'd you kill, Reed? I'm a wife and a Bible salesman. I caught him in flagrant delicto. Let him out. Tenía grandes expectativas porque era la mayor cantidad de dinero que AIP había invertido en una película. Esperaban recuperar todo su dinero.
Tuvo buena aceptación y buenas críticas. Cumplió todas las expectativas. Para mí, Dillinger está a la altura de Bonnie y Clyde. Es un fantástico drama popular de crímenes. Cogió el género y lo exploró al máximo. Después de Dillinger, tuvimos que pasar a otro nivel. Gran parte de la ética de John proviene de un tiempo pasado. Mucha gente, cuando ve a John y habla con él, lo confunden en un sentido contemporáneo. Se le considera un hombre fuera de su época. La película, que es puramente John y que refleja en gran parte su personalidad y tiene mucho de su carácter y de sus creencias, es El viento y el león. A Herb Jaffe de United Artists le gustó Dillinger y le gustaba yo. Opinaba que era un guionista con mucho talento. Le conté la historia del viento y el león y me dijo, adelante. El viento y el león es una locura de película. Es muy entretenida, pero muy extravagante. Sean Connery interpreta a un príncipe del desierto. Era muy gracioso. Y Candy Bergen está colada por él. President Roosevelt. He would try and take it himself? He certainly would. He is a man of grit and strong moral fiber. He does not kidnap women and children. En esa película, Teddy Roosevelt transmite mucha de la filosofía de John. Está claro que a John le encantaba Teddy Roosevelt. Cuando Roosevelt describe el carácter americano comparándolo al oso grizzly que acaba de matar, eso es la quinta esencia de John Milius. American grizzly bear is a symbol of the American character. Strength, intelligence, ferocity. A little blind and reckless at times, but courageous beyond all doubt. Es fabuloso. Y él estaba haciendo esto al mismo tiempo que nosotros hacíamos la Guerra de las Galaxias. George es tranquilo y John es salvaje. Pero es la misma historia. Son películas maduras. Es historia y es aventura. Sus personajes se rigen por el mismo código que John. Y si les entiendes a ellos, entiendes a John. Siempre trabajábamos en los proyectos del otro, como al principio, cuando estábamos en la universidad. Cuando estaba haciendo El viento y el león, George y su mujer Marsha vinieron a ayudarme. Marsha era muy buena montadora y George también, y me enseñaron a colocar las escenas. Steven también estaba por allí y pasaba mucho tiempo por el lugar de rodaje y venía mucho a mi casa. Siempre estábamos pensando en nuevas ideas. Spielberg le llamaba de vez en cuando y le decía, oye, necesito una idea para esto. John era el experto en ideas. John había venido conmigo varias veces a Shark Shack, que estaba en el Valle de San Fernando. Allí estábamos construyendo un tiburón mecánico. John se lo pasaba muy bien porque le gustaba meter todo su cuerpo en las fauces del tiburón. Todo lo que se veía de él era el trasero y las piernas. De repente oías a John gritar, ¡tiburón! Y retumbaba por todo el cuerpo del tiburón, que estaba hecho de poliuretano y acero. Como John estaba muy interesado en el proyecto, le di a leer el guión y me dijo que pensaba que era bueno. Le di unos cuantos libros espeluznantes sobre la caza del tigre y utilizó algunas ideas en Tiburón. Steven tenía un gran respeto y admiración por la habilidad de John para escribir diálogos. Y le dije, John, tengo una escena sobre el USS Indianapolis y solo ocupa 2 párrafos y creo que podría ser una epifanía para el resto de hombres en el barco, para que el personaje de Robert Shaw comparta con los personajes de Richard Dreyfuss y el de Roy Scheider lo que pasó en 1945. Pero es demasiado corta y Howard ya no quiere escribir nada más para la película. ¿Podrías hacerlo tú? Y me dijo, por supuesto. Lo escribí por teléfono. John escribió 10 páginas de monólogo, prácticamente lo que sale en la película. Era la manera perfecta para que el espectador conociera y para que nosotros conociéramos la personalidad de Quint. Japanese submarine slammed 2 torpedoes into our side, Chief. He was coming back
From the island of Tinian to Lady, just delivered the bomb, the Hiroshima bomb. Robert Shaw leyó las 10 páginas y le encantó cada palabra, pero me dijo, no puedo decir todo esto, es demasiado para memorizar. Era un discurso muy absorbente, era una película en sí mismo. Una película dentro de una película, así que Robert Shaw cogió el monólogo y lo dejó en la mitad. Lo hizo todo él y al final lo dejó en 5 páginas. You know the thing about a shark, he's got lifeless eyes, black eyes, like a doll's eyes. Mi toma favorita de esa escena es cuando está contando la historia y aparece un plano de mí con la boca abierta. ¿Qué vas a decir cuando oyes una historia así? Aunque Shaw lo recortó, son las palabras de Milius las que aparecen en la película. Tenía el don de la escritura. Sabía cómo escribir para que las palabras lleguen al que lo escucha. No solo destacan los diálogos de algunas escenas, es la suma de todo, la historia y las imágenes de las que forman parte. Sabía cómo unir las palabras. Hubo un momento decisivo en el que se me planteó la oportunidad de volver a escribir algo para Warner Brothers, pero no me gustaba la manera en que se estaban haciendo las películas. En Hollywood habían intentado una y otra vez hacer El corazón de las tinieblas. Orson Welles lo había intentado y muchos otros también, pero nadie había podido. Nadie podía hincarle el diente a El corazón de las tinieblas. Fue como agitar una bandera roja delante de un toro. Yo llevaba mucho tiempo diciendo lo mucho que me gustaría hacer una película sobre Vietnam. En aquella época, nadie en Hollywood quería tocar el delicado tema de Vietnam. Estaba El cazador, pero Apocalypse Now es diferente. Nadie quería hacer una película renegando de la guerra, que es en realidad lo que es Apocalypse Now. Fue un momento estupendo, porque elegí camino en esa encrucijada. Quizá el más peligroso, pero me dije que debía hacer mi propio trabajo. Una de mis películas favoritas era Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú y quería hacer algo parecido sobre la guerra de Vietnam y rodarla en 16 milímetros y que fuera muy realista. John tenía además toda una serie de historias que había recopilado de los veteranos que habían vuelto de la guerra y de amigos suyos que habían estado allí. Fue su manera de liberarse de su imposibilidad de ser ese héroe, ese tipo que se mete en el ejército y que sacrifica su vida o está dispuesto a sacrificarla. Como no pudo hacerlo, escribió sobre ello. Muy poca gente tiene ese don. Es un don natural que él sí tuvo. Aunque fuera a la universidad y aprendiera cosas, era algo innato que ya tenía. Cuando me vi frente a esa auténtica obra de arte de la literatura y pensé que tenía que convertirla en algo, no pude. No podía. Simplemente no podía hacer una adaptación de El corazón de las tinieblas. Tenía que cambiar completamente El corazón de las tinieblas para aumentar su potencia y convertirlo en algo que estuviera a la altura del libro. Y creo que lo conseguí, aumentando tremendamente el riesgo. Yo estaba con George y con Francis y siempre estaban hablando de Milius y de Apocalypse Now. Les oí muy a menudo hablar de ello. Le dije a Francis, oye, si no consigo llevar a cabo THX, me juntaré con John para intentar hacer esa película de Apocalypse Now. Fue un proyecto de Southrop después de que Francis Coppola tuviera gran éxito en Warner Brothers. Southrop estaba formado por un grupo de cineastas que intentaban hacer lo que hicieron en su momento Chaplin y Pickford en United Artists. Era una empresa de cine creada por cineastas y para cineastas. Se corrió la voz, creo, después de El Padrino 2. Se decía que Francis iba a dirigirla. John estaba muy contento de que Francis se encargara de Apocalypse Now. La visión de Apocalypse Now de Francis era completamente opuesta a la visión de George. Francis iba a hacer ese gran proyecto, esa película antibelicista de corte documental antibelicista que no era lo que John quería. En un momento dado, Francis le dijo a John, simplemente escribe todas las escenas que siempre has querido poner en una película.
smell of napalm in the morning. The line everybody remembers is him kind of inhaling and saying, I love the smell of napalm in the morning. Yeah, people come up to me on the street today like, I love the smell of napalm in the morning, like I never knew it. El hecho de que eligieran que esa frase pasara a la historia como algo emblemático es algo difícil de entender. Dicho esto, la frase más emblemática es Charlie no hace surf. Well, I mean, it's pretty hairy in there. That's Charlie's point. Charlie don't surf. What he does is he writes. Crea personajes muy dinámicos, convincentes y muy interesantes. Y cuando dice la frase, Charlie no hace surf, si la digo yo, no suena bien. Pero viniendo del personaje que interpretaba Robert Duvall, la frase es magnífica. Durante una sesión de redoblaje de diálogos, a John y a Francis no les gustaba el tono de la voz. What if he were here? The man they call insane. Well, I'm sorry, Maury. I liked the tone you had before starting. This is a little too light now. John llevaba una pistola en la mochila y cuando llegó puso sobre la mesa su Colt del 45 de 1911. Mi padre es pacifista y odia las armas. Martin Sheen la miró y le preguntó, ¿para qué es eso? Y John le dijo, cógela, está cargada, amartíllala, ponle el seguro y lee. Mi padre dijo que le ponía nervioso. Ya estaba demasiado distraído como para obsesionarse o centrarse demasiado en cómo lo estaba haciendo. Charging a man with murder in this place was like handing out speeding tickets at the Indy 500. I took the mission. What the hell else was I gonna do? Not a lot of writers can do what John's done. No muchos guionistas pueden hacer lo que John ha hecho. Es un tipo que se toma muy en serio el mundo de las palabras, alguien que sabe cómo enmarcar un concepto y cómo construirlo. El actor dice una frase, pero es como si la frase en sí te estuviera guiñando un ojo. Es una frase seria, pero tiene también cierto contenido de entretenimiento. Cada momento memorable de Apocalypse Now fue inventado por John Milius. Se separó mucho de la obra de Conrad y convirtió el viaje del individuo en una especie de autorrealización. A pesar de sus ideales fuera del cine, su intención con esta película, aunque en ella se hable del coraje y del honor, es hablar del miedo, de cómo la gente lidia con el miedo. Y es ahí donde yo identifico al guionista, en ese lugar tenebroso que hace que te preguntes, ¿tengo las agallas para hacer esto? Sí que trata sobre el corazón de las tinieblas. John entiende el corazón. Iba con Francis de vuelta a Los Ángeles y me dice, estaría dispuesto a morir haciendo esta película, y si muero haciendo esta película, George se hará cargo de ella. Y si George muere, tú te encargarás. De cualquier manera, esta película se hará. John puso toda su alma en esa película y se ve. Es una epopeya maravillosa. Coppola y John hicieron cosas impresionantes. Fueron más allá de este mundo y es magnífico. Es una película sensacional. Es tormenta e ímpetu. Es Wagner. Es ópera. Era apropiado acudir a ese lugar vestido con una ropa que John no llevaría ni muerto. Pero por respeto a la academia, se la puso, porque estaba nominado. And the award goes to Kramer vs. Kramer. Apocalipsis Now fue derrotada por una película que la mayoría de la gente ni recuerda hoy. La academia, con su gran sabiduría, dijo Kramer contra Kramer. Una película modesta, una película personal y no una gran epopeya histórica. Es lo irónico del éxito popular. Era lógico. Tenía todo el sentido que después de los Oscars, John quisiera ir donde se sintiese cómodo. No al baile del gobernador, sino a Tommy's Burger. Y allí acabamos todos vestidos de smoking. Una de las mejores fiestas post-Oscars a las que he ido nunca. La gloria y esas cosas son palabras vacías. Los premios, el dinero y todo lo demás son cosas huecas.
La única recompensa que puedes recibir es que a alguien le haya gustado y le haya emocionado tu película. Un soldado que había recibido la medalla de honor se acercó y me dio las gracias por haber hecho la película. Me dijo, al menos alguien entiende lo que tenemos que hacer y por qué somos soldados. Esa es la única recompensa. La gente que intenta seguir su camino y encuentra lo que es para ellos el arte, no suelen estar en sincronía con el resto porque van por delante de su tiempo. Todos empezamos a hacer películas al final de los 60, principios de los 70. Milius, Coppola, Steven Spielberg, George Lucas, Schreiber, Terry Malick también. Todos compartíamos la idea de que nuestras películas dijeran lo que nosotros queríamos decir. Un buen guión es en cierto modo autobiográfico, porque eso es lo que sientes, refleja tu pasión. John veía el surf como una especie de arte de estilo zen budista Kurosawa. Aunque solía ir a hacer surf bastante a menudo y se me seguía dando bien, me di cuenta de que ya no era tan bueno. Las olas acababan alejándome de la playa y de la gente. Y con el tiempo me alejaría tanto que acabaría sin saber dónde estaba. Así que aproveché eso para decir, quiero hacer mi película personal. Quiero hacer una película sobre el surf. Hollywood no le había hecho mucha justicia al surf. La versión de Hollywood del surf estaba muy lejos de lo que era en realidad. Nunca lo entendieron de verdad. John se puso en contacto conmigo. Ese es el estilo de John. Hablar con la gente para reunir material. Quedamos a comer, nos sentamos, pusimos en marcha la grabadora y nos pusimos a contar historias. Cuando empezamos a finales de los 50, principios de los 60, el surf no era un deporte muy conocido. Mucha gente no entendía lo que era. Había que tener mucho valor para coger las olas grandes y ponerte a prueba. Todo el mundo esperaba que fuera una de esas películas pequeñas que funcionan tan bien. Iba a ser la película de ese año de Warner Brothers. En ocasiones, los productores impacientaban porque a John le gustaba tomarse su tiempo. Of rushing things and saying, then this goes here, and this goes here, and this goes here. And you don't work that way. That's not the way you work creatively. No one works that way. You can't get it down. I'm sorry, it's not going to be down today or tomorrow or anything. When we get this whole thing worked down on paper and everything else, I'm going to fucking change it again. So just take it easy. We're 10 times further ahead than I ever thought we would be, you know? You have no idea how fucking good this thing is. I got a note Una vez recibí una nota de Warner Brothers que decía: nos gustaría hacer algunos cambios en el guión y os vamos a enviar algunas ideas. ¿Podríais, por favor, pasar el guión a papel azul e incluir nuestros cambios? John cogió su guión y dijo: estas son las páginas que les enviamos. Ve a copiarlas en hojas azules y vuelve a enviárselas. Y eso es lo que hicimos. Le volvimos a mandar el guión original, esta vez en papel azul, y nos llamaron y nos dijeron: es fantástico. Estaba claro que nadie se lo había leído. Era un gorila de 130 kilos. La gente le adoraba o le odiaba. A John le consideraron siempre, y le siguen considerando hoy, una especie de disidente. Un anarquista loco. ¿Se podría decir así? El Gran Miércoles, como John dice, fue una película muy personal, inspirada en la gente que ambos conocíamos de la playa. Intentamos hacer que fuera lo más real y auténtica posible y todos los personajes de una manera o de otra se basan en alguien que conocíamos. El nombre de El Oso no era en realidad su mote, aunque el personaje de El Oso en El Gran Miércoles está basado en él. Era alguien que tenía una presencia imponente, el que contaba las historias y era el líder del grupo, todo lo que John es en realidad.
Era el jefe de la pandilla. Y John siempre comandaba ese entorno como un general. Muchos días, a la hora de comer, encontrábamos a John en el agua. Hacía que todo el mundo se saliera y se metía a surfear. Me encantaba el hecho de poder decir, todo el mundo fuera del agua. El director quiere al menos 5 o 6 olas para él solo. Si Gary Busey o yo, o Jam, o Michael, no nos sabíamos nuestras frases o dudábamos al decirlas, John se ponía a contar una historia, y eso nos daba al menos una hora. Todo eso forma parte de la forma de trabajar de John Milius. Controla muy bien el rodaje y si hay algo que no puedes decir de John Milius es que pierde tiempo. Creo que El Gran Miércoles es una película romántica. Una historia de amor sobre el surf y sobre la pasión que John siente por esa etapa de su vida. No, just when it's necessary. Let's go ride some waves. Creo que fue una parte importante de la infancia de John, de cómo creció, se hizo adulto y aprendió a contar historias. Nunca ha habido en la historia del cine una película de surf como El Gran Miércoles. No fue un documental. My friends and I would sleep in our cars, and the smell of the offshore wind would often wake us. And each morning, we knew this would be a special day. Me hubiera gustado que El Gran Miércoles se hubiera estrenado antes, porque no tuvo un buen estreno y dejaron que pasara desapercibida. Tenían otras sociedades y básicamente vendieron la película. Una vez que la habían vendido, no tenían ya ningún aliciente para invertir más dinero en el departamento de publicidad y marketing. La mataron los ejecutivos de Warner Brothers. Es como si dijeran, sí, nos gusta, pero no creemos en ella. No fue tan bien recibida como se esperaba, solo fue bien en las ciudades costeras. Había mucha gente a la que simplemente no le gustaba John. No les gustaba el estilo Kurosawa que estaba intentando darle a la película y pensaban que era demasiado mítica y metafórica. Las críticas fueron malas, la llamaron El tostón interminable y tuvieron que dejar de distribuirla. No creo que las críticas hicieran daño a John, pero afectó al número de gente que iba a ver sus películas. Y para cualquiera de esos directores, eso era lo importante, conseguir que la gente viera sus películas. Se estrenó al mismo tiempo que Fiebre del Sábado Noche. No entendía por qué habían despreciado mi película y por qué me habían criticado tanto. Me acusaron de arrogancia. Recuerdo que una noche me planteé muy en serio unirme a la Legión Extranjera Francesa, pero no sabía si volar a Marsella en primera clase o en clase turista. Había una nueva generación de películas que estaban, digámoslo así, volviendo al redil. Querían que John siguiera y él quería seguir haciendo películas. Francis, George Lucas, Steven Spielberg y John Milius eran los 4 jinetes del apocalipsis, o como quieras llamarlos. Los enfants terribles de una nueva generación en Hollywood. Entonces George hizo La Guerra de las Galaxias. Steven había hecho Encuentros en la tercera fase y las películas empezaban a ser éxitos de taquilla. La idea era que fueras un artista que abriera nuevos caminos. Conocí a John cuando era un joven guionista en Hollywood a mediados o finales de los 70. Tenía mucho éxito y era muy conocido como autor de Apocalypse Now. Cuando le conocí, le fascinaban las armas y mi propia experiencia en Vietnam. Me hizo muchas preguntas. John tenía por la guerra una pasión que yo no tenía. Ambos teníamos puntos de vista completamente diferentes. Supongo que él me veía como un tipo de izquierdas y yo le vi como un loco de derechas, pero nos lo pasábamos muy bien juntos. Nos reíamos mucho. Escribimos juntos Conan el Bárbaro. Lo que me gustaba de Conan era que tenía cierta presencia primitiva. Es la exaltación que Howard hacía del bárbaro. Y eso se refleja en la bebida, la comida, el sexo, la vida. Trabajó en esto más que en cualquier otra cosa.
Trabajaba en ello religiosamente y lo hacía y rehacía una y otra vez. Y estaba completamente volcado en ello. Fue una especie de retorno. Sabía que era un proyecto muy importante para John. Acabamos vendiéndoselo a Dino De Laurentiis. Tenía la intención de sacarle todo el dinero que pudiera y dejarlo. Cuando John terminó la conversación dijo, bueno, Conan tuvo que pasar algún tiempo en la rueda de tortura y yo tenía que pasar tiempo con Dino. Cuando estuvo trabajando con Dino en Conan, a John le encantaba tener un enemigo. Dino tenía en aquella época una mesa de despacho enorme. Era gigantesca. Y John y yo estábamos sentados en dos sillas al otro lado de esa mesa enorme. Las sillas eran muy bajas. Estabas sentado y la mesa te llegaba por aquí. Dino dijo, bueno, ¿y quién queréis que haga esta película? Y nosotros dijimos, Arnold Schwarzenegger. Entonces se subió a la mesa, la cruzó andando y dijo, no pienso hacer esta película con Arnold Schwarzenegger. Y John dijo, vale. Dino se sentó y volvió a preguntar, ¿a quién queréis? Y John dijo, a Dustin Hoffman. Y Dino dijo, largo, id a hacer esa película. Me gustó mucho lo que hizo con Conan, y él fue el responsable de que lo interpretara Arnold. Está claro que usted creó a Schwarzenegger. Cuando intentaba convencer a Dino para que Arnold lo hiciera, le dije que si no podíamos tener a Arnold, tendríamos que construirlo. Siempre me habían dicho que mi cuerpo y mi acento serían un impedimento a la hora de conseguir un papel protagonista. John demostró lo contrario. Él entendió perfectamente mi estilo de interpretación. Conan, what is best in life? To crush your enemies, see them driven before you. Y escuchar los lamentos de sus mujeres. Cuando Arnold llegó al plató le oí decir, John, no soy un actor como estos, así que dime qué hacer, cuándo y cómo hacerlo. Los ojos de John se iluminaron. Fue lo mejor que pudo escuchar. Llegado el momento, todo lo que Arnold tenía que hacer era ponerse delante de la cámara y escuchar y actuar. No tenía que pensar, no tenía que razonar, no tenía que estudiar el personaje. Y entonces le dije a John, ¿puedes dirigirme a mí también así? Era una manera maravillosa de trabajar. Si confías en tu director, él te dirá cuándo gesticular, cuándo pestañear, cuándo respirar. Esa es la auténtica confianza. Hizo que disfrutara de la interpretación. Y fue una gran alegría formar parte de un proyecto como ese. Creo que mi película favorita, dirigida por John, fue Conan. Tuvo un efecto impactante en mí, siendo niño. Al principio tuvo clasificación para todos los públicos, y muchos padres se quejaron porque sus hijos fueron a verla, y era tremendamente fuerte y muy sangrienta. Pero es solo una película de cómic. Si alguien pensó que era violenta, creo que fue porque la violencia era muy efectiva. John no mata a nadie en sus películas a menos que haya una razón. No hay violencia ni muerte a menos que sean necesarias. Creo que Conan no tiene la mentalidad de un cómic. Ni siquiera tiene el encuadre de un cómic, ni nada parecido. Ni siquiera lo intenta. No es una película ligera, es dramática, es fuerte. Es una película teutónica. Creo que cogió un género que hasta entonces había sido poco serio y de aventuras, y lo convirtió en algo salvaje, sexual, violento y mágico. Se anticipó e inspiró a una interminable cantidad de obras fantásticas, como por ejemplo ahora Juego de Tronos. Creo que condensó todas las cosas con las que John siempre había estado obsesionado fuera del mundo del cine y que pensaba que deberían estar en el mundo del cine. Irónicamente, creo que mucha de esa sensibilidad es la que hay ahora en las películas basadas en cómics.
y que tienen tanto éxito hoy en día. Creo que John se adelantó a su época. ¿Le hubiera gustado continuar haciendo estas películas? Sí, me hubiera gustado hacer una trilogía. Si hubiera hecho las otras dos de la trilogía, hubiera creado un héroe maravilloso como Aquiles. Hubiera sido un héroe taciturno que huye y que es obligado a hacer ciertas cosas que le provocan rabia y melancolía. Por desgracia, no pude hacerlas. Hizo las películas más representativas de esas décadas. Creo que era muy político. Y aunque sus películas eran muy intensas, como Conan, capturaron parte del espíritu de la época. Amanecer Rojo tenía una historia muy interesante de un joven cineasta llamado Kevin Reynolds. Cuando lo leí me dije que podía convertirse en una fascinante película de bajo presupuesto con mensaje antibelicista. No sé si fui listo o tonto, pero se lo hice llegar a John. Siempre creí que había otro Milius, que no era el Milius Teddy Roosevelt, de la Asociación Nacional del Rifle. Y podría hacer una interesante película antibelicista. What's going on here, my friend? La guerra convencional, el intercambio nuclear limitado, era algo que habíamos estado oyendo mucho en las noticias desde una perspectiva alarmante, porque un intercambio nuclear limitado podría desencadenar el tipo de guerra descrito en la película. So why should we be different? Because we live here. En vez de hacer El Señor de las Moscas, iba a hacer una película cuya sensibilidad se acercaba más a la Asociación Nacional del Rifle. Amanecer Rojo se estrenó en un momento en el que había cierta sensibilidad y deseo de armonía entre los Estados Unidos y Rusia. ¿Qué pasaría si fuera al contrario? No era algo muy popular, pero era algo que todo el mundo se preguntaba en aquella época. ¿Cómo sería? Todos vivíamos con ese miedo, pero era el tipo de provocación que hacía en esa época. Era como si John estuviera reflejando una fantasía infantil de lo que pasaría si los malos invadieran mi pueblo. For a bunch of kids, huh? Moma'd be real proud. Siempre pensé que John tenía una parte infantil en medio de toda esa bravuconería e inteligencia que mostraba que de repente lo manejaba todo. Tengo un gran sentido de lo absurdo. Pero no es solo ese tipo. Creo que muestra la total inutilidad de la guerra, cierta desesperada inutilidad. Y al final de la película, en vez de mostrar todo el heroísmo y la valentía, o las razones y las venganzas de ambos bandos, lo único que queda es una placa solitaria en un asolado campo de batalla al que ya nadie va. In the early days of World War III, guerrillas, mostly children, placed the names of their lost upon this rock. They fought here alone and gave up their lives so that this nation shall not perish from the earth. No tiene miedo de asumir la responsabilidad de sus creencias. Y por encima de sus creencias, no tiene miedo a mirar al dragón a la cara. Es el tipo con el que entramos en batalla al son de la cabalgata de las valquirias. Es ese tipo. Asumir la responsabilidad de decir las cosas es algo muy difícil de hacer. Hay un ejemplo perfecto, aunque odio incluso decirlo. Algo que John dijo una vez en plan de broma. Dijo textualmente, mi fantasía era... es la leche. Mi fantasía era sobrevolar por encima de los árboles y abrir fuego sobre los niños. Y luego mostraba esa amplia sonrisa. No hay mucha gente en Hollywood que se atreva a decir eso. ¿Me está vacilando? ¿Me está diciendo la verdad? ¿Qué pasa? Sí, vale, podría pasar. O no, es una gilipollez. No, eso no pasa. Bueno, aunque puede que sí. Joder, cómo me gusta este tío.
we look at the film that has taken America by storm. A new American film has just been released in London that's already breaking box office records in America. Soviet officials have gone on the offensive against what they see as an American 35mm weapon. So then, what is this picture that had landslide Reagan and his erstwhile saber rattler Alexander Haig cheering lustily in their seats? Well, I'll tell you, it's called Red Dawn, and it's a piece of right-wing jingoism. In America, it caused a political storm. They are promoting international hatred. Red Dawn, directed energetically but crudely by John Milius, is frankly ludicrous. But I think it's more than that. I think it's highly irresponsible. I think this is really a program designed for high school students, not very bright high school students. And by way of a footnote, let me add that the US National Coalition on TV and Movie Violence, the transatlantic chapter of the Mary Whitehouse Brigade, has declared Red Dawn to be the most violent film ever. Tuvo un gran impacto cultural. Aunque fue un gran éxito, no lo fue entre aquellos que supuestamente eran los líderes de opinión. Tuve que aguantar muchas críticas después de hacer la película. Recuerdo a un director en particular, aunque no recuerdo su nombre, que cuando fui a hacer una prueba para su película un par de años más tarde, me dijo: ya veo que participaste en Amanecer Rojo. ¿Por qué hiciste una película como Amanecer Rojo? En ese momento, dijeron que había ido demasiado lejos. Tenemos que encerrarle. Las críticas dijeron: ya dijimos que era una amenaza para la civilización occidental. Esa es la prueba. Pauline Kael nos ha dicho que es un fascista, un auténtico tipo de derechas. No soy un fascista, soy un auténtico hombre del pueblo. Ellos son los fascistas. Ellos están creando una sociedad fascista. Yo soy más un maoísta. Pero soy un anarquista zen. Esta película, más que cualquier otra cosa, le hizo ser un paria durante mucho tiempo. No querías estar cerca de él porque sus ideas políticas eran demasiado conocidas. Nunca tuvimos la intención de hacer una película proguerra. Intencionadamente o no, el trabajo de John está lleno de humanidad y de ambigüedad, mucho más que de sus ideas políticas. Adoro a John y me gusta cómo es, y tiene un lado maravilloso, pero no pienso ni por asomo que tenga ni una pizca de sentido de la realidad. Y es gracioso que yo lo diga, pero creo que es una caricatura en lo que a política se refiere. No progresa en sus ideas, es de derechas, aunque no diría siquiera de derechas. Por ahora dice que están todos locos, pero todo lo que decía sobre el libertarismo en aquella época, aún cree en ello hoy. No ha madurado en ese sentido. Amanecer Rojo origina la discusión sobre los republicanos en Hollywood. Sin lugar a dudas, hay una preferencia política en Hollywood. Los republicanos o de derecha se quejan de que no tienen tantas oportunidades como los liberales o de izquierdas porque Hollywood es principalmente terreno de izquierdas. No cabe duda. Si no tienes pelos en la lengua, como John, puede que sea contraproducente, sobre todo porque hay gente con una vena muy política. Se convirtió en el showman de derechas en una época en la que, y no es que haya cambiado mucho, Hollywood era descaradamente liberal. Creo que a John le gustaba hacer que la gente se sintiera incómoda. Hacía y decía cosas para escandalizar. Es difícil entender a John en lo que se refiere a... Yo conozco a John, la persona, y es dulce, encantador, sincero, muy leal, un gran tipo. Pero él se ha creado una especie de personaje. Una vez me dijo algo muy interesante. Me dijo: puede que no sea el tipo más fuerte ni el mejor armado, pero si me metes en una habitación con un lápiz y un papel, puedo matar a quien quiera. John Milius tenía un personaje creado y se servía de ese personaje, que siempre quería un arma cuando cerraba un trato. Recuerdo que fuimos a una reunión con Dan Melnick, que dirigía entonces la Metro-Goldwyn-Mayer. Melnick iba a darnos sus notas de guión. Era el presidente de los estudios y John entra, le saca una pistola y le dice: solo quiero que sepas lo que opinamos de esto, Dan. ¿Qué tipo de notas te va a dar el jefe de los estudios si le estás apuntando con una pistola del 45?
John solo lo hizo para llamar la atención y lo consiguió e hizo que todo el mundo hablara de ello. Una vez que empezaron a circular las historias, y en Hollywood todos somos mentirosos profesionales, adornamos las historias y no había mucha gente que conociera a alguien de Hollywood que fuera por ahí con una pistola. Algunas de esas historias, parte de ellas, puede que solo unas pocas son reales. Y eso no te beneficia a la hora de trabajar y de que un estudio te quiera. Cuando estábamos en la universidad era más obvio que había creado un personaje de sí mismo. Un personaje construido a partir de su pasión por los samuráis, por Teddy Roosevelt. Con las personas y las cosas que admiraba, se creó un personaje que encarnaba todo aquello que amaba y admiraba. Y ese personaje era muy extravagante. Hay cineastas, y John Milius es uno de ellos, que tienen una especie de fachada de tipo duro y bravucón. Pero eso forma parte del mundo del espectáculo y utilizan esa fachada. ¿Quién sabe? Quizás para ocultar inseguridades o lo que tengas, pero es todo una pose. En esta ciudad, no piensan como piensa John. Y hoy menos que nunca. Siempre he estado en el otro lado de la guerra cultural. Desde el principio, siempre he sido un ejemplo de lo que era culturalmente incorrecto. Hay cierto peligro en ese negocio del malentendido de la situación. Es arte colaborativo. Y una persona suele acabar llevándose el crédito y las culpas. Para mí el punto álgido llegó cuando Saturday Review sacó una portada cuyo título era Los brutalistas. El artículo trataba sobre una generación de hombres jóvenes en Hollywood adictos a la violencia. Yo quería quitarme esa etiqueta porque sabía que en cuanto te encasillaban, era muy difícil salir de ahí. Y creo que John nunca se quitó esa etiqueta y eso perjudicó a su carrera. Creo que posiblemente John sea su propio enemigo, y aquella era una época diferente. La gente que pudo hacer una transición de los 70 o incluso de principios de los 80 era un tipo de cine muy diferente. Era un cine de autor y eso no encajaba bien en el nuevo sistema en que las grandes corporaciones habían absorbido a los estudios. Hay una presión intrínseca al hecho de estar dentro de una empresa, provocada a menudo por el conformismo, o digamos, no querer arriesgar tu puesto de trabajo, lo que motiva que el proceso creativo sea menor. Ahora hay más gente de marketing controlando el negocio de la que había en aquella época. John tiene una opinión única y por la razón que sea no se ha visto alterada a lo largo de los años. Ese personaje público se convierte en parte de ti. Te guste o no, la manera en que el mundo te percibe, crea un personaje y ese personaje se hace real en los medios de comunicación, en el mundo exterior, en las películas, en todo lo que se hace sobre ti, en libros. Se utiliza a ese personaje en vez de a la persona real. Creo que John cavó su propia tumba. Y tenía que haber sido la época en que cosechara más éxito. Acababa de sacar Amanecer Rojo. Y antes de esa película había hecho Conan. Pero le resultaba muy difícil conseguir trabajo. Desde entonces he estado en la lista negra. He estado en la lista negra como cualquiera de los años 50. No creo mucho en la idea de una lista negra. Yo nunca he ocultado que soy republicano. No les importa si eres liberal, si eres independiente, si no te posicionas, si eres republicano o demócrata. A Hollywood le da igual. Les da igual que seas el mismo Lenin. En Hollywood lo único que importa es el dinero. Cuando hay dinero de por medio, hay también un miedo. La gente siempre tiene miedo y estoy seguro de que un tipo como John, con esa personalidad, asusta a la gente. Es curioso que dijera que estaba en una lista negra, porque forma parte de una generación que por fin pudo cambiar la manera de hacer cine, y las películas están valoradas según tu éxito.
Pero si no dejas de decir o hacer gilipolleces, como es el caso de Milius, al final estás destinado a pagar por ello de algún modo. Si tardas 4 años o más, creo que Adiós al Rey es de 1990. Y cuando se estrenó, hacía ya 6 años del estreno de Amanecer Rojo. Demostró una cierta ingenuidad, que es también algo intrínseco en John Milius. No se da cuenta de que en Hollywood los ejecutivos con poco talento tienen mucha memoria. He sido muy poderoso por mi influencia en el Comité Revolucionario y he sido el jefe del Ejército Internacional de Guionistas, que es el brazo armado de la Asociación de Guionistas. Me han impedido llevar a cabo muchos de mis proyectos, uno de los cuales era volar el coche de Jeff Katzenberg. Es un símbolo. Durante mucho tiempo, la gente aguantaba a John para conseguir los guiones que querían. Pero cuando se preguntaron, ¿tenemos que aguantar todo esto para conseguir el guión y sin haber hecho la película? Deshagámonos de él como director. Y todos los que llegaron con él, Lucas, Spielberg y Randall Kleiser, cuando consiguieron tener éxito, tuvieron carta blanca. John decidió no ser como ellos. Escogió no realizar trabajos que no le interesaran como cineasta. Y creo que es ahí donde radica la auténtica pureza. Como guionista, podía hacer cualquier cosa. Tienes que estar interesado en tu trabajo. No se trata siempre de ganar dinero. He leído guiones que John ha escrito y nunca se han hecho. Y leí uno en concreto que nunca olvidaré. Uno sobre los Rangers de Texas que parecía estar reservado para Clint Eastwood. Eastwood hubiera sido perfecto. Te preguntas por qué no la hicieron con la cantidad de mierda que hacen. Sean Connery, por ejemplo, nunca hizo nada cuyo diálogo no hubiera sido revisado por John. Recibí una llamada. ¿Señor Newfield? Sí, dígame. Soy Sean Connery. He leído su guión y es bueno, pero no puedo hacerlo. Yo le pregunté por qué no. Porque no tengo suficientes buenos diálogos en esta película. John estaba trabajando en el despacho de al lado y la puerta estaba abierta. Me acordé rápidamente de que John había hecho El viento y el león con Sean, así que le dije, ¿qué te parece John Milius? Y me dijo, es genial, me encanta John. ¿Crees que puedes conseguirlo? Le dije, espera un momento. Puse la llamada en espera y corrí al despacho de al lado. Le dije a John, tengo a Sean Connery al teléfono. Está dispuesto a hacer La caza del octubre rojo, pero dice que necesita más diálogos. Y John me dijo, pues a mí se me da muy bien eso. One small, we play our dangerous game. A game of chess against our old adversary, the American Navy. Básicamente, John me salvó el pellejo en La caza del octubre rojo. Fue fácil dejar de llamarle excepto para hacer esas correcciones y te podías ganar muy bien la vida haciendo solo eso. Pero eso mismo no podía hacerlo como director. Tenía que significar algo para él porque conocía el esfuerzo que había que hacer, la sangre, sudor y lágrimas que requería hacer una película. No podía abandonar todo aquello, tenía que comprometerse. No estaba satisfecho solo con escribir. Quería dirigir. Entre Amanecer Rojo y hasta El vuelo del intruder y Rough Riders, creo que hay un periodo de 20 años. Siempre me he preguntado si estuvo quizá demasiado tiempo haciendo esas correcciones de guiones y cuando llegó la hora de hacer otra película su momento había pasado. La historia no hace eso. A la historia le importa un bledo, o nace siendo guionista o no. Chuck Reedy era un buen amigo de mi padre. En aquella época era también su contable. Si hablas de alguien como mejor amigo, Chuck Reedy sería el mejor amigo de mi padre. Pero había algo sórdido en él, que se veía a la legua. Por desgracia, mi padre no lo vio y descubrió tarde que Chuck le estaba robando dinero. Nunca le había visto tan mal. Perdió una importante cantidad de dinero. Y creo que no pensaba que pudiera ser capaz de recuperar tanto dinero. Eso lo destrozó por completo. Estaba cenando con John. Las cosas no iban bien.
Y el tema de conversación era que John quería escribir en la serie Deadwood. John estaba intentando entrar en el equipo de guionistas de David Milch. Pero le habían dicho, no es posible, no puedo contratarte. No eres un guionista de plantilla. Escribiste a Apocalypse Now. No podría entrar en la sala de guionistas y verte allí entre los putos guionistas de plantilla. John dijo, mi hijo quiere estudiar Derecho. Se había comprometido a pagar mis estudios de Derecho, pero se echó atrás y dijo, no me lo puedo permitir, no puedo hacerlo. Dijo, no puedo permitirme mandarle a la universidad, no puedo hipotecarme. Entonces me soltó, estoy arruinado. Y Milch dijo, yo pagaré sus estudios. John dijo, ¿son 3 años? ¿Estás loco? No, lo haré. Entonces vino y me dijo algo así como que tenía un amigo que tenía unas becas. El colmo fue que un día estaba comiendo con David Milch y me dijo, ¿te puedes creer que este puto tarado de Milius me ha devuelto el dinero? Es el primer cabrón que me ha devuelto algo en toda mi vida. John le devolvió el dinero cuando hizo Roma. Pero no había dirigido nada desde El vuelo del intruder y Rough Riders. Creo que ahora está trabajando en Genghis Khan. Y lleva trabajando en esto desde hace, madre mía, 20 años. John y yo llevábamos unos cuantos años sin hablarnos porque habíamos tenido una discusión al final de Adiós al Rey. No retomamos el contacto hasta que salió Genghis Khan. Nos sentamos a hablar del proyecto y ambos pensamos que podía ser una gran película y una estupenda reentrada de John Milius como director y como guionista. Y cuanto más profundizaba John en cómo hubiera sido el mundo de haber sido conquistado por Genghis Khan, más convencidos estábamos de que era una de esas grandes historias no contadas. Era una especie de culminación de todos esos temas sobre los que había escrito. Ocurre algo cuando una persona creativa tiene una idea. Es como si se enamorara de ella y esa idea viviera dentro. Y es lo que pasó. Se involucró por completo en el proyecto. Era su pasión. Quería hacer esa película. El único director que hubiera podido dirigir Genghis Khan mejor que John Milius hubiera sido Atila, el rey de los hunos, y puesto que estaba muerto, era para Milius. Pero si va a ser Milius dirigiendo el Genghis Khan de John Milius, el público va a esperar violaciones, saqueos, grandes personajes enfrentándose a grandes dilemas morales. John dijo, tienes razón, tienes que dejarme que escriba el segundo borrador. Llevaba 3 días con John en Nueva York. Investigar con John siempre era muy divertido, porque para mí era muy interesante. Habíamos salido a cenar y la conversación era continua. Estábamos bajando las escaleras de camino a su coche y de repente John dejó de hablar. Y yo le acababa de hacer una pregunta. Le pregunté otra vez, John, ¿qué te parece esta escena? Pero no dijo nada. Sabía que algo iba mal. Me puse frente a él, le miré a la cara y estaba como desorientado y tenía un tic en un lado de la cara. Supe de inmediato que le había dado un ictus. Llamé a emergencias mientras le agitaba y le mantenía despierto. Gracias a Dios, resultó que había una ambulancia a menos de 10 minutos. Recuerdo que recibí una llamada y me dijeron que mi padre había tenido un ictus. Fui al hospital y estaba en la UCI. Estaba sentado en una habitación y fue absolutamente horrible ver a tu padre, que nunca se había quedado sin palabras, sin poder comunicarse. No estaban seguros de si su cerebro volvería a funcionar. No podía hablar y no teníamos ni idea de lo que iba a pasar. Todo lo que te he contado hasta ahora sobre él es sobre su manera de comunicarse, sobre su forma de contar historias. La gente le conoce por eso. Es un hombre al que le gusta hablar y de repente no podía. No se me ocurre
No se me ocurre nada peor que le haya pasado a alguien que conozca. Aparte de la gente que haya muerto antes de tiempo. El mejor cuentacuentos de mi generación había perdido la facultad de hablar. Es lo peor que le ha pasado nunca a uno de mis amigos. Llevaba mi iPhone encima y le puse música. Tenía música de la película de Conan. Se la puse porque pensé que sería algo que reconocería. Y entonces empecé a ver una reacción. Fue la primera vez que conseguía comunicarse con alguien. Fue estupendo. Pensamos que quizás, después de todo, no sería tan grave como podía haber sido. Y lentamente y poco a poco fue mejorando. Tras el ictus paramos todo. En noviembre de... ¿En qué año estamos? ¿2011? En noviembre de 2010, John se mudó de nuevo a la costa este para empezar la psicoterapia y la logopedia. Yes. Now, if you want to go back to where you were there. Yeah. So you can see all that. Ha tenido fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional. So what do you want to type? Okay. Chosin? Okay. Sure. Okay. Where's your thing? Cuando iba a verlo y me sentaba ahí con él, veía su frustración. Las palabras estaban ahí, pero no podían salir. Tenía que ser horrible. Paulatinamente voy viendo los progresos que hace. Pero yo no vivo con él todos los días y sé que parte de su frustración está en que puede pensar. Pero no puede articular con palabras lo que piensa. Está progresando mucho y ya es capaz de comunicar sus ideas. Y tiene una tableta en la que escribe. Si vas completando un poco lo que dice, puedes tener una conversación con él. Unit 101? Yes. Okay, yeah. See? You need to spend more time with me, man. I speak John. Estoy seguro de que lo conseguirá. Pero es un largo viaje. Que requiere mucho esfuerzo diario. Está progresando mucho, está volviendo, se está esforzando mucho. Okay, yes. Oh, no. Cuando estás con él, sigue siendo John. Su risa no ha cambiado. Sigue siendo capaz de bromear, no con palabras, pero no ha perdido la capacidad de hacerte reír. Y sigue llenando toda la habitación con su presencia. Evidentemente no está como estaba antes, pero ha hecho progresos increíbles en lo que se refiere a su capacidad para comunicarse y entiende perfectamente todo lo que pasa a su alrededor. John estaba muy afligido porque, como ya sabrás, el tiro ha sido durante muchos años una parte importante de su vida. Requiere una gran dosis de concentración y de coordinación entre el ojo y la mano. John no podía coger correctamente la escopeta. La cogí, le sujeté la mano y le ayudé a levantarla. Falló el primer plato.
Estaba decepcionado. Falló el segundo. Frustración total. No quería seguir. Pero el tercer plato... justo en el centro. Y vi entonces en su cara la mayor sonrisa que había tenido nunca. Fue como si volviera a nacer. He vuelto. Se ha esforzado mucho. Ha pasado por mucho, pero cada vez está mejor. Su capacidad motora, su coordinación, el ordenador central, perfectos. Aunque está aprendiendo de nuevo a hablar, su memoria está intacta. Recordaba todo lo que habíamos hablado. La última vez que lo vi hace 5 semanas, había terminado de repasar el guión de Gengis Khan y había quitado el exceso de diálogos y le dije que si quería ser mi socio en la producción de la película. Sigue empeñado. Ya no dirigirla él, pero quiere que la película se haga de la manera en que él la ha creado. Creo que todo por lo que está pasando John pone de manifiesto el gran corazón que tiene y su enorme coraje. Tiene que superar, y estoy seguro de que lo conseguirá de una manera o de otra, los obstáculos que tuvo impuestos por el ictus. John se va a recuperar. Y espero que cuando vuelva pueda seguir contando historias. Y no me refiero a contar anécdotas en el plató, sino a escribirlas en el papel y dirigiendo películas otra vez. Una noche estábamos cenando en la urbanización y llegó el repartidor a entregarnos nuestras pizzas. Y al salir vio la tabla de El Oso y entonces se volvió y le dijo: «¿Eres John?». Y empezó a decirle lo mucho que le había cambiado la vida y en ese plan. En lo que respecta a la historia, siempre me sorprende y no sé cómo ver esto. No me creo que alguno de nosotros vayamos a tener un lugar en la historia del cine. Me dices que yo sí. Me dices que he escrito cosas increíbles y hay mucha otra gente que también me lo dice. Supongo que será historia algún día. Suelen decir que el tiempo dignifica las cosas. Creo que los rumores de que va a desaparecer de la escena de Hollywood han sido muy exagerados. Y, como dijo el general MacArthur, no es que vaya a volver, es que ya ha vuelto. Vamos, alégrame el día.
We got him. Late Saturday morning, the U.S. got its big break. An Iraqi in custody told the military where to find Saddam. 9 hours later, U.S. troops launched Operation Red Dawn. Blowing away doors, 600 soldiers of the Army's 4th Infantry and the top-secret Task Force 121 of Special Forces attacked 2 separate farmhouses southeast of Tikrit, codenamed Wolverine 1 and Wolverine 2. Tuvo que hacerle muy feliz el saber que habían utilizado el título de una de sus películas para una operación militar. Rara vez conoces a un tipo así. No es ni mucho menos perfecto, pero tiene humor, dignidad, sabiduría, espíritu y los huevos para demostrarlo. Es importante que se sepa que John Milius es el responsable de muchas grandes películas. Cuenta lo mucho que ese tipo se parece a papá. Ves a ese personaje y en un segundo te das cuenta. Es impresionante. Se quedó como prototipo de persona, pero a mí me daría miedo conocerlo. John Milius, Rorion Gracie y Art Davey crearon la UFC. John y yo nos sentábamos en el tatami después de las clases y hablábamos de cómo íbamos a crear un ring en el que los luchadores pelearan sin darle la oportunidad al oponente de escapar. Y John dijo: ¿qué te parece un foso rodeado de cocodrilos o tiburones o una valla electrificada? Llamé a John por teléfono para pedirle que escribiera un episodio de la serie y me dijo: genial, ya sé lo que voy a hacer. Titula el episodio Los vikingos motorizados del infierno, y lo compré solo con el título. A muchos de los directores más influyentes de mi infancia, al menos los que tuvieron éxito comercial, les sirvió de inspiración. A través de sus guiones, John hizo que mucha gente se dedicara a esto. Es impresionante la cantidad de obras que ha creado, pero en definitiva, si alguien me preguntara que le describiera, diría que es un contador de historias. Un día estaba comiendo con Steven y George y estábamos hablando del pasado y me contaron que habían intercambiado un tanto por ciento de los beneficios de 3 películas: La Guerra de las Galaxias, El Gran Miércoles y Encuentros en la tercera fase. Y Steven dijo: yo todavía gano dinero con La Guerra de las Galaxias. Y Lucas dijo: bueno, ¿y qué pasa con nuestro dinero del Gran Miércoles? Es increíble, esos 3 tipos compartieron sus películas. ¿Quién hace eso ahora? Ya es difícil conseguir beneficios como para compartirlos. Imagina lo que suponía en aquel entonces. Cuando nos contrató para hacer 1941 nos dijo: necesitáis armas, chicos, necesitáis armas. John nos dio a cada uno una Colt del 45. Y nos dijo: ya sé, vayamos a casa de Francis. Recuerdo que Francis estaba haciendo pizza. Coppola se puso hecho una fiera. John, ¿qué estás haciendo? ¡Qué horror! Mira, estoy haciendo pizza, esto es vida. Y las armas simbolizan la muerte. No recuerdo esa historia. Seguro que John se la inventó. Es bueno inventándose cosas, ¿eh?